Muy buenos días para todos. Como el profesor lo dijo, mi nombre es Angie Carolina Andrade García, residente de primer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. El tema que traemos para el día de hoy es registro anestésico, herramienta médico-legal, automatizar para avanzar. El asesor para la misma fue el doctor Juan Carlos Villa Velázquez, quien es anestesiólogo intensivista y docente de la sección, y a quien le agradezco su enorme colaboración para la realización. Adicionalmente, quiero extender este agradecimiento por la asesoría brindada a Isabel Escobar, quien es abogada, coordinadora jurídica de las CARES seccional Antioquia, y a Diana Milene Guita, quien es abogada y especialista en Derecho Médico, con más de 13 años de experiencia en la defensa de los médicos. Ahora bien, previo a dar el contenido, quiero explicar que esta charla va a estar enfocada en el registro anestésico en el momento intraoperatorio. Pues bien sabemos que la valoración preanestésica hace parte del registro anestésico como tal, pero por términos de enfoque y de tiempo me centraré en el momento intraoperatorio, como ya lo dije. Ahora sí, el contenido que traigo para el día de hoy es el siguiente. Primero vamos a hablar de qué es el registro anestésico, haré un pequeño recuento histórico centrándome en el registro en papel y posteriormente hablaré del registro electrónico centrándome en el automatizado y hablaremos de la evidencia de riesgo médico-legal alrededor de este, adicionalmente a algunos puntos de discusión. Por último, traigo la legislación del registro anestésico y algunas pautas médico-legales y recomendaciones. ¿Qué es el registro anestésico? Este es un documento médico-legal que contiene todo lo relacionado con el acto anestésico. Puede constituirse como una prueba presuncional de la mayor importancia jurídica. Constituye el recuento más detallado de todos los fenómenos fisiológicos, farmacológicos y decisiones tomadas por parte del anestesiólogo durante el acto anestésico. Hace parte fundamental de la historia clínica, de aquí su importancia en el adecuado diligenciamiento. En cuanto al recuento histórico, tenemos que en el año de 1894, en el Hospital General de Massachusetts, dos estudiantes de medicina de la Universidad de Harvard, quien fue Harvey Cushing, posteriormente famoso neurocirujano y recordado por su tan famosa triada, y Amory Cotman, registran por primera vez el pulso, la frecuencia respiratoria, la profundidad anestésica y la cantidad de éter usado. La primera denominación que se le dio a estos registros fue gráficos de éter y estaba motivado a administrar una anestesia más segura. Adicionalmente, ellos se inspiraron en las enfermeras que de manera no oficial realizaban en ocasiones registros de algunos signos. En la imagen de la diapositiva podemos observar un registro de aquella época. Quiero hacer alusión a la importancia que se le daba desde entonces a algunos datos básicos del paciente, datos en la sala de recuperación y a una cuadrícula en la que registraban en ese entonces los signos que ellos consideraban importantes. Ya para el año de 1902, Cushing agregó la presión arterial al registro de anestesia y en el año de 1922 se le da la denominación de registro anestésico, como la seguimos manteniendo hoy en día. Esta es una foto tomada en la Universidad de Yale. Es un registro del año 1924 elaborado por el doctor Cushing. Como podemos observar, a pesar de que nos separan casi 100 años, tenemos un registro organizado, separado por horas y donde ya vemos la importancia que se le da a los diferentes símbolos para el registro de los signos vitales que teníamos para la época. Adicionalmente, tenemos que escriben datos importantes en el intraoperatorio. Ya para el año 1985 se empieza a generalizar el uso de la oximetría de pulso y la capnografía continua. Este es un registro del año de 1986, local, que traigo para dar importancia a lo que ya veníamos viendo. Vemos que en el momento intraoperatorio hacemos el uso de aquella cuadrícula, pero ya tenemos una simbología un poco más amplia debido a que se habían venido agregando signos vitales como tal al registro anestésico.
Para el año de 1991, la Sociedad Americana de Anestesiología, en un documento de cuidado para la anestesia, ya hace énfasis específico en que durante todos los actos anestésicos se debe evaluar continuamente la oxigenación, ventilación, circulación y temperatura. Se debe dejar por escrito la cantidad de todos los medicamentos y agentes utilizados y el tipo y cantidad de líquidos o hemoderivados utilizados. Técnicas utilizadas, eventos inusuales durante el intraoperatorio y el estado del paciente al finalizar la cirugía. Ya nos situamos en el año 1993, no tenemos un formato determinado y Canadá propone para su nación realizar una unificación. Ellos consideran importantes los datos que observamos a la izquierda, que son básicamente datos de identificación, diagnóstico y algunos ítems que son propios de la valoración anestésica en el intraoperatorio. Ya manejamos estas variables fisiológicas y ellos consideran que estas dos deben ir en áreas preimpresas, pero siempre se debe contar con un espacio en blanco para registrar eventos notables. Es así como ellos proponen este modelo. Rápidamente vamos a nombrar las partes. Por un lado, los datos de identificación, una evaluación de la vía aérea, máquina y clasificación ASA, la técnica anestésica, circuitos, parámetros ventilatorios utilizados, líneas intravenosas con su sitio, el tipo de fluido intravenoso utilizado, la monitorización, dosis con sus respectivos horario, flujo de gases, signos vitales y posición, y otros signos. Adicionalmente, el espacio en blanco que ya veníamos nombrando y unos signos vitales en la unidad de cuidado posanestésico junto con la firma del anestesiólogo. En este punto, quiero que todos se hagan la pregunta, algunos tuvieron la oportunidad de llenar estos registros manuales, y es si realmente se realiza adecuadamente el registro anestésico de forma manual. Para esto, traigo un estudio transversal. En general, para responderse a esta pregunta solo encontré este tipo de estudios. Uno de los más recientes es este, del 2021. Se desarrolló en Nepal, donde continúa realizando el registro anestésico a mano. Ellos analizaron 385 registros y consideraron o tuvieron en cuenta un concepto que maneja la Sociedad Americana de Enfermeras Anestesistas, y es que un dato que se encuentre registrado en más del 90% en un grupo de registros se considera un adecuado registro como tal. Que tenemos que el nombre del paciente, nombre del anestesiólogo, el grado de laringoscopia, el tipo de fluido utilizado y la dosis de la droga utilizada se registran adecuadamente. El resto de parámetros se hace, digamos, un deficiente registro, y es de aclarar que ninguno de los 385 registros analizados a mano tenían la información completa. Por lo cual podríamos decir que en cuanto al registro anestésico en papel, probablemente la única ventaja es que no requiere de un dispositivo electrónico para realizarlo. Aún así, encontramos múltiples desventajas como el sesgo de recuerdo, debido a que por la atención oportuna que demanda el paciente, el anestesiólogo debe registrar de forma retrospectiva y quizás no registre precisamente ciertos datos importantes. La poca legibilidad, la fácil pérdida, problemas de facturación asociado también con la poca legibilidad porque se depende del tipo de letra, menor protección médico-legal asociado a la ausencia de datos, a la fácil pérdida y a la ya nombrada poca legibilidad, y por último, la dificultad en el desarrollo de investigaciones debido a que todos los datos deben ser buscados de forma manual, lo que hace un proceso bastante largo y dispendioso. Hasta el momento hemos hecho un recuento histórico y hemos dado unas apreciaciones acerca del registro en papel. Ahora vamos a hablar del registro electrónico. Este surge ante la necesidad de mejorar la conservación de registros médicos y, por otro lado, mejorar la legibilidad. ¿Qué contribuyó al cambio a sistemas electrónicos? Tenemos que en el gobierno de Barack Obama, en el año 2009, surgió una ley en Estados Unidos, que es la Ley de Tecnología de la Información de la Salud, por sus siglas en inglés HITECH. Esto lo que hizo fue dar incentivos a las diferentes instituciones de diferentes grados de complejidad para pasarse a registros electrónicos, es decir, que se realizaran por un computador.
Lo que primero fue un incentivo se convirtió en sanciones y este impulso llevó a que diferentes países del mundo adoptaran este tipo de políticas. En este punto, entonces tenemos que el registro electrónico puede ser realizado de dos maneras. Por un lado, tenemos un registro electrónico manual, que es el que llevamos a cabo en la actualidad en la ciudad de Medellín, y por otro lado tenemos el registro automatizado, que es lo que probablemente llegue en el futuro, pero que en países en especial de primer mundo ya se tiene adoptado. En cuanto al registro manual electrónico, tenemos que es el que continuamos registrando cada uno de los datos o cada uno de los signos por nuestra parte, por medio, en este caso, de un computador. Avanzamos en lo que ya habíamos nombrado legibilidad y conservación de los registros, pero no resuelve sesgos de registros y tiempo dedicado a la digitación. Por lo cual, ahora hablaremos del registro electrónico automatizado. Primero, ¿qué es el registro electrónico automatizado? Entonces, es un sistema informático que captura información, como su nombre lo dice, de manera inmediata y automatizada de todos los signos vitales registrados por los monitores que tiene el paciente. Estos pasan directamente al computador, una tablet o a un sistema central en donde el anestesiólogo no tiene que digitar ningún valor. Adicionalmente, cuando este registro automatizado se enlaza con repositorios de datos clínicos del hospital, genera grandes bases de datos muy organizadas y de fácil acceso. Y cuando adicionalmente cuenta con un sistema de soporte de decisiones, que más adelante lo voy a explicar, nos encontramos ante un sistema de gestión de la información en anestesia, por sus siglas en inglés, AIMS. En este tipo de sistemas, el anestesiólogo puede seleccionar los elementos que desea utilizar en cada intervención. Así también puede dejar unos elementos o unos ítems que pueden ser de entrada manual y recordar que este tipo de sistemas también tiene el llamado espacio en blanco para registrar información diferente o complicaciones que pasan durante la cirugía. ¿Cuáles son los parámetros que pueden ser automatizados? Toda la monitoría en general, tanto básica como avanzada, todos los datos que son registrados por un ventilador y software más especializados podrían automatizar incluso profundidad anestésica. Las posibles ventajas de estos sistemas automatizados frente a los manuales podrían ser los siguientes. Primero, no se ha demostrado por el momento que eliminar el registro manual reduzca la vigilancia en el escenario. Podría dar incluso más tiempo para estar al lado del paciente. Segundo, genera un registro independiente y no sesgado de máquinas y monitores. Llamativamente, cuando este tipo de registros surge en el año 2000, notan que en general en todos los registros hay unas presiones arteriales sistólicas mayores y diastólicas menores que las que veníamos registrando con registros manuales, por lo cual podríamos decir que ocasionalmente sí puede haber un sesgo y un cambio en los datos cuando se realizan los registros de forma manual. Tercero, la calidad de la información podría llegar a ser mejor, aún así sabemos que el registro varía dependiendo del profesional quien lo realice. Y se ha evidenciado que el incumplimiento está sobre todo tanto en registros automatizados como en manuales, hablando electrónicos, en periodos de alta intensidad y en espacios de texto libre. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que estos registros automatizados tienen artefactos en los datos medidos y hay aquí un gran interrogante y es que ¿qué podríamos hacer con estos artefactos? Para estas dos preguntas y para hablar de la calidad de la información, traigo dos estudios. Primero, este estudio que surge en el auge de este tipo de registros automatizados, en donde se comparó los sistemas de gestión de la información de anestesia versus registros a mano, y lo que ellos hicieron fue tener 32 ítems de verificación en los registros anestésicos. Dieron una calificación de 1 punto cuando un ítem estaba adecuadamente registrado, 0.5 cuando lo estaba parcialmente y 0 puntos cuando había ausencia del dato. Que se encontró que en general los sistemas de gestión de la información en anestesia tienen datos más completos, con una P estadísticamente significativa, y que otros datos como el nombre de cirujano, presencia o ausencia de daño dental,
los gases documentados, el volumen de líquidos a infundir y la descripción del grado de laringoscopia también tenían una diferencia importante. Algunos de estos datos, debido a su carácter automatizado, estaban presentes en el 100% de los registros anestésicos. ¿Qué podríamos decir? La información más completa en estos tipos de sistema se podría encontrar en los sistemas de gestión de la información de anestesia comparado con registros a mano. La dificultad, no se han tenido estudios más recientes o grandes estudios que lo comparen, probablemente a que los sistemas automatizados no están adoptados pues como alrededor del mundo, como ya más adelante lo veremos. Por otro lado, en cuanto a los artefactos o mediciones erróneas, traigo este estudio del año 2018 de Anesthesiology. Lo que quiso hacer fue encontrar la incidencia de artefactos o mediciones erróneas en signos vitales usando los sistemas de gestión de la información de anestesia con un registro automatizado en cirugías no cardíacas en niños. Se realizó un seguimiento a 136 actos anestésicos con 10.236 minutos analizados. Estos fueron los límites que ellos consideraron como normales de los signos vitales, que encontraron que de los signos vitales que dieron seguimiento, el que mayor incidencia de artefactos encontraron fue el CO2 al final de la expiración y el de menor incidencia fue la frecuencia cardíaca. Adicionalmente, los momentos en que más se presentaban estos artefactos fueron durante la inducción anestésica y durante periodos de emergencia o de crisis, en todos los signos, como lo pueden observar en la imagen. ¿Cuáles son las posibles soluciones para estos artefactos? Por un lado, que estos sistemas, el software cuando se desarrolla, permita validar, eliminar o cambiar valores. Aún así, se hace la aclaración que esto no sería la primera opción debido a que precisamente queremos mantener el principio de este tipo de registros, que es no tener sesgos. Por otro lado, la opción de marcar valores como artefactos con otro color o con negrilla y que se haga la aclaración en el espacio en blanco. Los sistemas más desarrollados y los software, digamos que más costosos, podrían permitir por medio de algoritmos detectar y marcar los posibles artefactos debido a que no están en concordancia con el estado fisiológico del paciente. Y por otro lado, es que surja una ventana automática que cuestiona si el valor es un artefacto. Aún así, siempre hay que hacer la aclaración en el espacio en blanco. Ahora voy a hablar un poco del sistema de soporte activo de decisiones que hace parte de los sistemas de gestión de la información en anestesia. ¿Esto qué es? Básicamente es que el anestesiólogo, junto con ingenieros, pueden denotar los límites de lo considerado normal, tanto en signos vitales como en paraclínicos. Y adicionalmente, esto como tal ya lo tenemos en la mayoría de monitores que manejamos en la actualidad, que nos dan sistema de alerta cuando está hipotenso, está taquicárdico. Pero adicionalmente, esto tiene un sistema en el que, posterior a encontrar que un signo se sale de lo normal, nos da la respectiva recomendación y el algoritmo a continuar. Esto siempre haciendo alusión de dónde viene este consejo o esta recomendación, basada en qué guía o en qué tipo o en qué sociedad. Esta es una imagen ilustrativa de Miller en la que la idea sería tenerlo en la sala quirúrgica para todo el equipo. La idea es que se muestren en esa pantalla los datos del paciente, una clasificación sencilla, en este caso pusieron la de ASA. Datos importantes, en este caso resaltan el balance hídrico, si hay alguna alergia debería salir en esta pantalla, los parámetros en el momento, que son los signos vitales y parámetros ventilatorios, y los paraclínicos más recientes. Adicionalmente tenemos las alertas activas, nos dicen que este paciente está hipotenso y cuánto tiempo lleva en hipotensión. Adicionalmente tiene riesgo de náuseas y vómito postoperatorio y nos recuerdan considerar 2 o más antieméticos. Si, por ejemplo, se detecta que el volumen corriente está por encima de lo recomendado para ese paciente para ventilación protectora, entonces nos dicen cuánto debería estar y nos recuerda los valores normales del volumen corriente. Adicionalmente, como lo decía, este tipo de sistemas mostraría de dónde viene la recomendación. Adicionalmente, tenemos que es muy útil este tipo de sistemas, como ya lo dije, para fines de investigación, debido a que genera amplias bases de datos, Big Data, por decir así,
y esto hace que hayan unos tamaños de muestras importantes que facilitan este tipo de procesos. Y por otro lado, puede servir para tener una medida de la calidad de la atención y al mismo tiempo prevenir posibles malos desenlaces en el gremio de anestesiología. Por ejemplo, esta es una imagen de un análisis realizado en un mes de trabajo de un anestesiólogo. Lo que él hace es que en esas grandes bases de datos compara qué está haciendo un anestesiólogo respecto a sus colegas. Y es así como nos dice que en este caso este anestesiólogo utilizó el tren de 4 en el 89% de los casos que los debió haber utilizado, mientras que los demás lo hace en un 96% de los casos. Este análisis se puede dar en muchas variables y ayuda a que objetivamente cada uno pueda, digamos, tener una visión de lo que está haciendo y así poder proponer, poder hacer cambios para mejorar como tal nuestro quehacer como anestesiólogo. Configuraciones adicionales, tenemos que puede apropiar la foto en la historia clínica, que en algunos estudios muestran que aumenta la percepción de seguridad de los pacientes, en especial de padres pues, de recién nacidos y neonatos. Por otro lado, se tiene sistemas que son activados por voz, en los que todo el registro anestésico se hace por medio de la voz, y eso también ha mostrado beneficio debido a que aumenta el tiempo libre del anestesiólogo para estar al lado del paciente y hay menor ausencia de datos como tal. Y por último, también los sistemas de anestesia touch, que hacen parte de los sistemas de gestión de la información, en los que todo el registro llega como tal a un iPad, a una tablet o a un sistema táctil, y desde aquí se puede realizar como tal todo el registro de anestesia. En cuanto al estado de adopción de estos sistemas automatizados a través de los años, traigo estos estudios, digamos que no hay mucho. El primero se realizó en el año 2010. Se encontró que en diferentes países de Europa, para ese entonces, de 294 hospitales universitarios, solamente en 44, es decir, un 15%, ya habían adoptado este tipo de sistemas. Posteriormente, se vuelve a repetir un estudio similar en el año 2020 en Europa. Se envían emails a instituciones académicas que cuentan con residencia de anestesiología. Responden solo 54 y de estas 54, 44% utilizaban sistemas automatizados. En Estados Unidos, en el año 2012 surge este estudio que es de anestesia y analgesia, en el cual se encuentra que de 130 programas de residencia, el 67% tenía adopción de los sistemas de gestión de la información. Si bien de Estados Unidos es donde surge la mayor parte de la literatura, de los AIMS como tal, no encontré un estudio más reciente, pero sí se deja claro que desde el año 2017 el 99% de sus registros en salud son electrónicos independientemente del nivel de complejidad de la institución de salud. Para el año 2020, República Checa encuentra que de 120 hospitales, 20 de estos son académicos y solo 4 utilizan sistemas automatizados. Y en el año 2021 en Canadá se encuentra que de 74 hospitales universitarios, solo 26 ya tienen adoptados estos sistemas de la información en anestesia, por lo cual podríamos concluir que la adopción de estos sistemas automatizados es baja por el momento. Ahora aquí surge una pregunta que en múltiples artículos, digamos que nombraban como una posible limitación a la adopción generalizada, y es que realmente la implementación de este tipo de sistemas automatizados aumenta el riesgo médico-legal. ¿Cuál es la limitante para respondernos objetivo a esta pregunta? Que no tenemos grandes metaanálisis y por el contrario, dado la sensibilidad del tema, tenemos estudios basados en encuestas a los anestesiólogos que ya tienen la adopción de los sistemas automatizados. Este estudio, publicado en Anestesia y Analgesia del año 2004, lo que realizó fue enviar encuestas a 55 departamentos de anestesia de América del Norte, en especial de Estados Unidos, que ya venían utilizando sistemas de gestión para la información de anestesia. Responden 24 departamentos a la encuesta, aún así solo se analizan 22 debido a que no estaban adecuadamente diligenciadas 2 encuestas. 18 de estos 22 departamentos contaban con más de 5 años de experiencia en sistemas automatizados.
lograron reunir 41 casos de demandas contra el anestesiólogo donde se interrogaba una posible negligencia. 30 casos de estos 41 fueron desestimados de entrada debido a que no se tenía la justificación para llevar al anestesiólogo a un juicio, y 11 de estos sí se llevaron a conciliación o juicio. Que se encontró que de los 30 casos, en 5 casos fue el registro anestésico quien ayudó a desestimar el caso. ¿Cuál fue la limitación? Que este tipo de estudio no nos dice específicamente cuál fue la ayuda que él dio, pero de la apreciación del anestesiólogo quien hizo la encuesta, así lo percibía. Por otro lado, de los 11 casos que fueron llevados a juicio, en 2 ocasiones fue el registro anestésico automatizado quien ayudó a resolver el caso al favor del anestesiólogo. Y en general, este grupo de anestesiólogos no reporta que el registro automatizado entorpeciera el proceso de defensa en algún momento. Por otro lado, tenemos este estudio en el año 2018, el cual también se realiza por medio de encuesta electrónica y se le solicita la opinión a los anestesiólogos al primer año de adopción de sistemas automatizados y a los 5 años. Específicamente, en cuanto al riesgo médico-legal, se encontró una disminución de la percepción de riesgo de un 64 a un 38%, con una P estadísticamente significativa, lo cual habla que se requiere tiempo para llegar a sentir comodidad con el uso de este tipo de sistemas. Y por otro lado, traigo esta revisión de la literatura que se llevó a cabo de 1986 a 2018. Contó básicamente con 8 artículos de Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania. El objetivo era explorar las experiencias o satisfacción del personal de anestesia con estos sistemas y participaron diferentes miembros del equipo quirúrgico. Específicamente, el tema que estamos abordando, se le dio en general mejor calificación para los sistemas automatizados, la mayoría no quiere volver al registro en papel y perciben mejores resultados médico-legales con sistemas automatizados electrónicos. Por lo cual podríamos concluir lo siguiente: ¿cuáles son las claras ventajas que vemos de estos sistemas automatizados? Nos proporcionan datos precisos y completos, hay desarrollo de grandes bases de datos, lo que nos daría una ventaja importante en el desarrollo de investigaciones que es útil para nuestro medio. Y por el momento, aunque no tenemos, como ya lo había dicho, grandes estudios, podríamos decir que la experiencia que nos dan los anestesiólogos que ya han adoptado estos sistemas es que hay un aumento en la percepción del beneficio médico-legal. Las posibles desventajas, la de desconexión o falla en la red que puede surgir en cualquier sistema electrónico, manual o automatizado, vulnerables a ciberataques y el alto costo. En cuanto al costo, es variable dependiendo de todas las funciones que tenga el software, pero la media que hablaban diferentes estudios son $10,000 por sala, con cada año se debe hacer una actualización del software que es aproximadamente el 20%. Aún así, en otros artículos describían un costo, costos menores desde 1,000, pero esto depende de qué tan avanzado sea el software. Ahora bien, después que hablamos del registro anestésico electrónico, ya vimos un poco el registro automatizado. Por último, vamos a recordar la reglamentación actual del registro anestésico en Colombia. Tenemos que, como hacemos parte de la historia clínica, nos acoge la resolución 1995 del año de 1999, que nos dice: este es un documento privado sometido a reserva que se debe registrar de forma cronológica. También debemos recordar la resolución 3100 del 2019, donde nos habla de las normas de habilitación de las diferentes instituciones. Como tal, en esta resolución no se nos nombra específicamente lo que debemos tener registrado como tal precisamente en el registro anestésico, pero sí nos aclara cuáles son la monitoría o los elementos que debemos contar en la sala, y claro, lo que utilicemos pues debe quedar registrado precisamente en el registro de anestesia. Por último, tenemos que en el año 2020 surge la ley 2015, por medio del cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones, que tenemos que del año 2020 al año 2025 es el plazo máximo de implementación. Es decir, que los registros, en nuestro caso, anestésicos,
deben ser realizados en su totalidad en todo el país, independientemente de la complejidad de la institución, en una historia clínica electrónica. Los formatos digitalizados, y esto dicho por las CARE, dan soporte a posibles problemas médico-legales, lo que no tenemos con registros, lo que no tenemos con registros a mano. Como ya hemos visto, en la legislación de Colombia no hay un documento y una ley que nos acoja directamente, sino de forma indirecta. ¿Qué tenemos específico para el gremio? Las normas mínimas de seguridad en anestesiología, cuya revisión y actualización se hizo en el año 2015, se dicta unos puntos muy específicos. Y dado su importancia, les voy a nombrar cada uno de ellos en el momento intraoperatorio. En el capítulo 2 tenemos que cada institución puede diseñar o apropiar formatos para el registro de la evaluación anestésica, ¿sí? O para el registro anestésico. Es decir, tampoco contamos con un formato general. En el capítulo 3 ya nos habla de todo lo que debe estar diligenciado en el registro de anestesia. Específicamente para la fase operatoria, que es la que nos estamos centrando, se debe verificar con el paciente al ingresar a la sala nombres y apellidos con la manilla, la historia clínica, verificar que sí recibió la información del acto anestésico y si realmente autorizó. Cumplimiento del ayuno, nuevas manifestaciones de enfermedad posterior a la valoración preanestésica, la facilidad del acceso venoso y completar en el registro, si no se realizó la respectiva evaluación preanestésica, el registro de que se realiza el consentimiento también en la historia clínica electrónica y realizarlo también el físico, si presenta o no predictores de vía aérea difícil, la técnica anestésica elegida y dejar registrado que se tuvo la respectiva valoración de la historia clínica y que se realizó el chequeo anestésico. Adicionalmente, con todo el equipo quirúrgico se debe revisar si hay la pertinencia o no de hemocomponentes en el momento o si se realizó la reserva de cama UCI o UCE y la revisión de equipos e insumos que para nosotros es básicamente de la máquina, ventilador y los medicamentos a utilizar. Esta lista de chequeo debe quedar consignada en la historia y se debe hacer con la presencia del cirujano, el instrumentador y el auxiliar de la sala. Adicionalmente, específicamente en el acto intraoperatorio, debe quedar registrada la técnica, el monitoreo del paciente en general, localización no convencional de monitores, medicamentos y líquidos administrados, líquidos eliminados si es pertinente, posiciones durante la cirugía, medidas de protección ocular, medidas para mitigar compresión de nervios y tejidos, otras medidas para mitigar el riesgo de evento tromboembólico, cuáles medidas se utilizaron para mantener la temperatura, qué estrategia intraoperatoria se usó para el manejo del dolor y la descripción de los procedimientos realizados. Adicionalmente, es muy importante que se deje el registro de las complicaciones, incluso consideradas menores, en el registro de anestesia. Y se debe consignar los signos vitales que observamos en la diapositiva, pero específicamente nos hacen la aclaración que la toma de presión arterial y frecuencia cardíaca son las que deben estar consignadas cada 5 minutos. Los parámetros del ventilador también deben consignarse y si hay algún cambio de ellos también debería dejarse registrado. Si se hace la utilización de una técnica especial o que no es frecuente, también debería quedar consignado. Ahora bien, ya finalizando la charla, vamos a resolver unas dudas y a dar unos consejos médico-legales. ¿Es adecuado diligenciar el registro de anestesia con símbolos? Podríamos responder que sí es adecuado. La simbología que utilizamos se considera universal. Aún así, cada registro anestésico debe tener las convenciones respectivas de estos símbolos y no dar por sentado que todo el personal de anestesia o en otros países las enfermeras anestesistas los conocen. Por otro lado, si se tienen registros que no tengan que ver con una cuadrícula y con símbolos y que se realice con notas separadas cada 15 minutos, con el registro de los signos vitales en ellas, como en esta fotografía que observamos aquí, también se considera un adecuado diligenciamiento.
Por otro lado, ¿qué implicación puede tener que enfermería realice una historia que probablemente contenga información diferente a la suministrada por el anestesiólogo? De ocurrir un altercado médico-legal, lo primero a realizar es el análisis del registro anestésico realizado por nosotros, los anestesiólogos. Aún así, si se encuentran inconsistencias, si el juez no responde las preguntas que tenía hasta el momento o si por parte de la defensa se solicita, en la mayoría de casos se entrará a analizar la historia clínica diligenciada por la auxiliar de enfermería. Es importante decir que se deben evitar al máximo incongruencias entre los dos registros, ya que obviamente aumenta el riesgo médico-legal. Y esto para dar un mensaje, y es que en todo momento debe haber una adecuada comunicación con el personal, con el fin de que la historia sea lo más unificada posible. En cuanto a unos consejos para el diligenciamiento del registro de anestesia y para que recordemos, aunque esta charla no se sienta en el consentimiento informado, recordar que no basta con dejarlo diligenciado y firmado en la historia, se debe dejar consignada en la historia clínica electrónica que se le explicó los riesgos a que se somete en esa intervención, si se ofrecieron alternativas, escribirlas y enfatizar que el paciente respectivamente entendió y aceptó. Adicionalmente, es importante dejar por escrito que se presenta el equipo quirúrgico y que se verifica la autorización para la realización del procedimiento. En cuanto a la preanestesia, la idea es que todos los pacientes la tengan, a excepción de cirugías de urgencia, y que esta debe ser realizada con mínimo 24 horas antes del procedimiento quirúrgico, ya que es un tiempo prudente para que el paciente cambie de opinión o que resuelva las dudas que tiene del procedimiento o que se realice lo indicado por parte de la especialidad. En cuanto al registro, ya sabemos que no se deben contar con registros manuales en papel. En caso de falla en la red, en las instituciones que contamos con registro electrónico, se debe hacer si hay fallo, se debe hacer en el momento manual y hacer un traslado de forma retrospectiva al sistema electrónico, haciendo la aclaración del motivo por el cual se está registrando de esta forma. Siempre debería dejar consignado que se realizan las listas de chequeos. De hecho, esto es un punto muy importante que tienen en cuenta los jueces, incluso más que mirar signos vitales, simbología, es dejar claro que se realizaron todas estas medidas de seguridad. Se ha encontrado que durante el registro algunas complicaciones consideradas menores no son registradas por parte del anestesiólogo, pero sí lo hace la auxiliar. De aquí la importancia que ya había nombrado antes de tener una buena comunicación y de tener un registro unificado. Las fallas frecuentes detectadas no se registran los criterios del alta en la unidad de cuidados posanestésicos y en ocasiones se han tenido demandas debido a que se encuentran complicaciones posteriores a la cirugía y el anestesiólogo, aún estando en turno, no se encuentra en la sala de cirugía como tal en el quirófano. Para concluir como tal la charla, podríamos decir los siguientes puntos. Por un lado, los registros anestésicos en papel deben ser abandonados, ya tenemos una ley en el país que nos lo dice y precisamente estamos a muy poco de cumplir este tiempo dado por el gobierno. Los registros electrónicos, tanto manuales, que son los que usamos hoy en día, como los automatizados, brindan mayor seguridad en el ámbito médico-legal. Los registros electrónicos automatizados, por el momento no se ha demostrado que aumente el riesgo médico-legal, adecuada aceptación en el gremio donde ya se inició su uso y sabemos que en Antioquia no tenemos experiencia con este tipo de registros. El mayor determinante de un adecuado registro depende del anestesiólogo. Importante que todos conozcamos y apliquemos las normas mínimas de anestesiología. Y por último, es innegable que los sistemas automatizados llegarán a nuestro medio y espero que con esta charla tengamos una visión general para lo que probablemente se venga en un futuro, diría yo, de mediano a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o inquietud, estoy atenta. Mario está haciendo una pregunta. Dice, excelente presentación, buena pregunta. ¿Cuáles son los retos de implementación del registro automático y cómo sortearlos?
Bueno, profe Mario, diría yo en nuestro medio un reto muy importante es el costo. Si bien para obtener un valor específico de los costos tendremos que hacer una cotización, yo me metí a varias páginas que venden software para este tipo de sistemas. Digamos que para hacer la cotización, ese tenía que hacer por medio de una institución, por lo cual no lo realicé. Pero como lo dije, como consideré que este es un punto que es muy importante, encontré que la mediana era $10,000, la media del precio, que me parece que es un valor extremadamente alto para nuestro medio y para nuestro sistema de salud. Entonces, yo creo que con la implementación sí habían instituciones que desarrollaban sus propios software y no los compraban a estas grandes empresas desarrolladoras de sistemas de gestión de la información, y lo que hacían era como tal no tener un sistema de gestión de la información de anestesia, como le digo, no podrían generar bases de datos tan grandes porque no tienen ese software específico, pero sí se puede empezar aplicando solo la automatización, o sea, no más, solo ese aspecto. Entonces, como lo digo, yo creo que la primera es el costo en nuestro medio y la segunda sería, digamos, tener otra barrera, la aceptación entre nosotros, tener muy buenos sistemas de capacitación al personal, sensibilizar pues a las personas, ya que el objetivo es que estén más con el paciente y que estén en el intraoperatorio para que detecten todos los cambios de los signos vitales. Profe, en cuanto a los artefactos, en uno de los estudios, los anestesiólogos decían que manejar estos artefactos no es tan difícil, debido a que, como lo dije, tienen que hacer una explicación de lo que ocurrió. Por ejemplo, decir los valores registrados, por ejemplo, del minuto tal, del minuto 30 al minuto 38, en la pulsioximetría se dio porque teníamos el manguito del tensiómetro en el mismo brazo, por ejemplo, que no encontraban mayor problema, pero sí tienen que especificar porque obviamente por estos valores incoherentes en un juicio nos podría ir mal. ¿Sí? Entonces, lo ideal sí sería que el sistema nos dejara marcar con otro color y que en una parte, en las notas, podamos aclarar qué sucedió, ¿sí? Y también tener en cuenta que estos valores, aunque podrían ser registrados cada minuto o 2 minutos, pues lo continuamos registrando cada 5 minutos, y muchos sistemas, al detectar un valor que venía bien y es erróneo, vuelve y lo toma y ahí sí verifica, como lo que hacemos nosotros. Entonces, esas serían las estrategias. Antes de darle la palabra a Fabián, también para darle respuesta a Mario respecto a qué problemas pueden surgir con estos medios automatizados, creería yo que la resistencia del anestesiólogo, de la parte humana, al cambiar su método tradicional de trabajo y aceptar nuevas tecnologías. En lo que Angie revisó, básicamente los anestesiólogos que ya vienen trabajando estos sistemas tienen bastante satisfacción, es porque ya liberan manos y se pueden concentrar más en la atención y resolución de problemas intraoperatorios del paciente, y no tanto a quedarse registrando variables en una historia clínica, aunque sí tienen que estar pendientes por lo que ya se dijo. Si hay valores que no corresponden o interferencias o ruido al tomar estas variables, el anestesiólogo sí tiene que hacer las notas aclaratorias para que quede claro si ese registro fue adecuado o no. Dámosle la palabra a Fabián, que había pedido la palabra. Muchas gracias, profe. Angie, muy buena charla y bastante interesante el tema. Yo quiero hacer 2 comentarios. El primero con relación a los sistemas automáticos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en uno cuando estaba haciendo la pasantía en Corea. De hecho, justamente cuando llegué ya llevaban 1 año de implementado este tipo de registros automáticos. Y justamente cuando
lo vi, era un sistema bastante interesante y era un desarrollo local, que de pronto dándole una respuesta al profe Mario sobre el costo, yo creo que se puede convertir en una oportunidad para que las mismas empresas nacionales, inclusive con trabajo universitario, con lo que se hace, por ejemplo, en la universidad, en la IPS universitaria con relación a la historia clínica electrónica, se puede implementar esto sin que sea un costo muy oneroso y sea un desarrollo local que inclusive se pueda vender y exportar, como lo ha hecho con la misma historia electrónica JIPS, en donde ya la universidad tiene bastante, la IPS ya tiene bastante experiencia. Entonces yo creo que esta, de nuevo, esa es una opción grande, importante para un desarrollo tecnológico local. Entonces ellos implementaron, ya en un año implementado, y justamente el problema grande, lo dijo el profe Juan, el problema no es tanto el costo, el problema es justamente que el anestesiólogo desee, de hecho, ¿qué tuvieron que hacer allá? Y lo que me contaban es que cuando llegó, sí, los anestesiólogos no dejaron, muchos de los anestesiólogos no dejaron cambiar su sistema de registro, que era electrónico manual, a un sistema automatizado. Entonces lo que tuvieron que hacer fue volverlo híbrido, es decir, que con un botón cambiar el sistema automático a manual para que el anestesiólogo siguiera, o la enfermera anestesista en este caso, siguiera haciendo el registro. Pero yo creo que eso a la larga lo que ha hecho es que ha cambiado el paradigma de mucho anestesiólogo y ya el porcentaje de anestesiólogos que realmente siguen haciendo esto manual cada vez es poco. Pero yo creo que ese es el principal elemento, es la resistencia inicial que genera, pero yo estoy de acuerdo, hacia allá va esto. O sea, esto no es si sí o si no, sino cuándo y cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y yo creo que de nuevo esta puede ser una oportunidad para, para desarrollos locales. Y el otro punto que quería tocar es el diligenciamiento de la historia, del registro de anestesia. Realmente hemos avanzado mucho, sobre todo con los registros electrónicos. ¿Por qué? Porque como ustedes se dan cuenta, por lo menos en el registro que manejamos aquí en el hospital, muchas veces no te deja avanzar o guardar cuando usted no tiene un parámetro de diligenciado. Entonces eso casi que obliga a que usted sea organizado a la hora de diligenciarlo. Pero en donde hemos visto todavía fallas, independientemente que sea electrónico o manual, en el registro de los eventos adversos y las complicaciones. ¿Sí? Lastimosamente todavía no sabemos hacer o manejar desde el punto de vista de historia clínico un buen registro de un evento adverso, de una crisis en anestesia. Es decir, de todo lo que nosotros hacemos cuando un paciente o entra en paro o presenta algún evento adverso. Entonces, mire que ahí es donde se empiezan a presentar los famosos problemas médico-legales, porque si yo no hago un buen diligenciamiento y eso se convierte en un problema legal, ¿sí? Llega un juez y que empieza a cotejar lo que dijo Angie, que escribió el auxiliar y que escribe el anestesiólogo. Y lastimosamente el anestesiólogo, como no escribe o no hace un buen recuento de lo que pasó, ¿sí? A la hora de tomar una decisión jurídica muchas veces termina tomándose en base a lo que hace la enfermera, porque como ustedes saben, las enfermeras sí copian todo. Y todo es todo lo que ocurre en el quirófano. Entonces, muchas veces eso sí puede servir para un problema médico legal. Entonces, mire que aquí la invitación sigue siendo lo mismo. Sigamos haciendo bien los registros, pero mucho más cuando hay una crisis. Copiemos, miremos lo que hace la enfermera y pongámonos de acuerdo de qué fue lo que ocurrió, en qué momento y hagamos un buen registro, un buen reporte del evento, de tal forma que no ocurra. Y no tanto desde el punto de vista médico-legal, pues a la larga muchas veces no llegan a ese tipo de estamentos, pero por lo menos para cuando uno hace un análisis del caso, sí pueda tener una base suficiente para hacer análisis de lo que ocurrió. Y de nuevo, pues muchas gracias al tema y muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Y esto abre otra cantidad de posibilidades, como por ejemplo, si estas variables son registradas de forma automática, a futuro también se podrían conectar con anestesia intravenosa para anestesia en asa cerrada, por ejemplo. O sea, las posibilidades que se abren a futuro son muchísimas. De la revisión que hizo Angie y con la asesoría de las abogadas, a quienes agradecemos muchísimo, quiero resaltar lo importante. La anestesia o la sedación es un acto médico y como cualquier acto médico debe quedar consignado
en la historia clínica. Por tanto, cualquier sedación, cualquier anestesia que no esté registrada en la historia clínica sería una falta, y no solamente administrativa para que glosen una cuenta, sino también médico-legal, porque usted no dejó un soporte de lo que hizo. Lo otro, si ya la institución tiene historia clínica electrónica, no es aceptable por el sistema judicial que haya formatos de anestesia manuales, a menos de que estos sean escaneados y digitalizados e integrados a la historia clínica electrónica. Pero si es diligenciar el registro manual, ese se va a perder con seguridad. La institución tiene que hacer entonces todo el esfuerzo por garantizar la conservación de ese registro de anestesia. Y si el resto de la historia es electrónica, ya eso no lo aceptan pues administrativa y jurídicamente no es aceptable, tiene que ser electrónica. Y no necesariamente con esta simbología, o sea, no hay una camisa de fuerza que le diga a uno que tiene que ser con los signos lambda y con los punticos. Puede ser simplemente un registro descriptivo, pero tiene que quedar en la historia clínica. Y que el registro de anestesia, en lo que se enfocó Angie, que es el intraoperatorio, no solamente incluye desde el inicio de la anestesia, el inicio de la administración de los medicamentos, sino desde minutos antes, donde debe quedar registrado. Ingresó paciente, hacía algo similar pues a lo que haría la enfermera de ingresó paciente, me presenté, el paciente dice que reafirma nuevamente que ya acepta la anestesia, nuevamente se le despejan dudas, se realizan las listas de chequeo de seguridad del paciente. Eso también hace parte del registro de anestesia y debe estar consignado en la historia clínica. Bueno, mis felicitaciones también para Angie.